Bueno, lo que ven en pantalla es el libro La acción humana, es el Tratado de Economía de Ludwig von Mises, que es uno de los libros más importantes de la escuela austríaca. Digamos que sin este libro posiblemente hoy no tengamos una escuela austríaca tan importante. Y digamos que es en ese libro donde se desarrolla la praxeología. Si bien, digamos, si vamos a la historia, uno podría decir que el interés por desarrollar una teoría económica de carácter universal, a priori, aplicable a todo tiempo y lugar, surge mucho tiempo antes. Por ejemplo, con los principios de economía política de Karl Menger en 1871. Digamos que Mises toma, en particular, este trabajo de Menger. Él lo lee en 1903, hasta ese momento Mises tenía un interés particular por la historia, por las ciencias políticas, pero no tanto por la economía. Entonces digamos que el interés de Mises por desarrollar la praxeología surge en particular de las contribuciones de Menger. Entonces a partir de una gran cantidad de trabajos, o sea, Mises publica una serie de libros, La teoría del dinero y el crédito en 1912, perdón, el socialismo en 1922, liberalismo en 1927, bueno, y una serie de libros, burocracia, varios trabajos que algunos los voy a ir mencionando a lo largo de esta conferencia. En 1949 publica su Tratado de Economía, que es La acción humana, que es lo que tienen en pantalla. Es en ese libro donde Mises sistematiza el pensamiento económico que hoy consideramos más importante de la escuela austríaca, y que de alguna manera se distingue en gran parte del análisis económico neoclásico, con el cual vamos a hacer algunas contrastaciones. Ahora, praxeología es algo que la mayoría posiblemente no haya escuchado nunca mencionar. Por ahí si alguna vez estudiaron escuela austríaca, posiblemente sí lo hayan escuchado, puede parecer complejo, pero es algo muy simple. Al menos voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos posibles. Digamos que praxeología es, por definición, el estudio de la acción humana. Entonces, cuando estudiamos la acción humana, algo tan sencillo como el simple actuar humano, podemos empezar a decir algunas cosas. Por ejemplo, o sea, ¿esto por qué? Porque los austríacos, en particular, intentan estudiar la acción humana con mucho realismo. Digamos, en lugar de hablar de los modelos más complejos del análisis económico neoclásico, en equilibrio, matemáticos, donde hay muchísima álgebra y muchísimas complicaciones, los austríacos, y en particular Mises, tratan de estudiar el análisis económico real, digamos, como el hombre de carne y hueso, el que camina por la calle, y analizar qué se puede decir respecto de ese actor humano. Entonces, lo primero que podemos decir es que cuando un individuo actúa, lo hace de manera intencional o deliberada. Por ahí si hay algún psicólogo aquí, va a levantar la mano y dice, no siempre, no toda acción es intencional, no toda acción es deliberada. Es cierto, digamos, pero digamos que lo que preocupa al análisis económico es el actuar humano intencional y deliberado. Uno diría, por definición, que toda persona cuando actúa lo que intenta es pasar de una situación menos satisfactoria a una situación más satisfactoria, y lo hace deliberadamente. Por otro lado, podríamos decir que la acción humana es racional. Y este es un término muy complejo. Digamos, si vamos a la literatura del análisis económico, la racionalidad es un concepto que tiene decenas de definiciones. Entonces, ¿en qué sentido es racional para Mises? Bueno, en el sentido de lo humanamente racional. Nosotros asumimos que los individuos actúan racionalmente, pero con sus limitaciones humanas, digamos, con posibilidad de error. Ahora vamos a ver qué entendemos por este concepto de racionalidad. Y a partir de este concepto de acción humana, así definido hasta ahora, vamos a empezar a desarrollar este sistema axiomático deductivo que caracteriza la praxeología. O sea, el punto de partida, que sería el axioma, a priori, hasta podríamos decir indiscutible en cierto sentido, por ahora no lo vamos a discutir, no es que no se discuta, sino que lo tomamos como punto de partida, es el actuar humano así descripto. Y a partir de ahí, con algunas características que ahora vamos a mencionar, vamos a ir viendo cómo se pueden ir deduciendo ciertas implicaciones lógicas. Por ejemplo, Mises nos habla del individualismo metodológico. ¿Esto qué significa? Que siempre quien actúa es un individuo. Hablamos a veces del pueblo, de la sociedad, del gobierno y una enorme cantidad de entes colectivos. Bueno, esos entes colectivos no actúan independientemente de los actores. Entonces, siempre quien actúa es un individuo. Por otro lado, cuando un individuo actúa, lo hace a través de lo que podríamos llamar una idea tecnológica. En realidad,
Esto, un sinónimo, para decirlo más sencillo, es un plan. La gente actúa con un plan, los individuos actúan con un plan. Y este plan implica hacerse de ciertos medios que, combinados de cierta manera, nos permitan alcanzar un fin. Ahora, acá hay que hacer una aclaración importante. Medios y fines son elegidos de manera subjetiva por el actor humano. Los medios y fines no son algo que venga dado. Esto puede ser un problema en economía, porque en muchos modelos, medios y fines se asumen dados. Y si estudiaron alguna vez economía, de una manera tradicional, por fuera de la escuela austríaca, la típica definición que uno escucha de economía es, bueno, tenemos medios que son escasos y tenemos fines que son ilimitados. Digamos, el ser humano, por definición, nunca se satisface. Entonces, los fines, los deseos, las preferencias, son ilimitadas. Entonces, ¿cuál es el problema económico? Simplemente asignar esos medios y recursos limitados a estos fines que son ilimitados. Ese es el problema económico, tal como lo planteaba Lionel Robbins, por ejemplo, y muchos teóricos de la economía en general. Ahora, hay un autor como Hayek, Friedrich Hayek, que fue alumno de Ludwig von Mises, que plantea que esto no es así. Digamos, el problema económico no es un problema de asignar medios conocidos a fines ilimitados, pero conocidos. El problema es que no sabemos cuáles son los medios y no sabemos cuáles son los fines. En cuanto a fines, está claro que cada uno tendrá que elegir cuáles son los fines que quiere alcanzar. Pero en cuanto a medios, también quedará de parte de los actores humanos ver cuáles son los medios que podemos elegir para alcanzar esos fines. Y les doy un ejemplo que tiene que ver con lo que podríamos llamar una teoría subjetiva del capital. Por ahí es ilustrativo. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y veo 4 botellas de vidrio a un costado. Entonces esas 4 botellas de vidrio las miro, digo, no me parecen útiles, sigo caminando. Esas 4 botellas de vidrio no son un bien económico porque no representan utilidad para mí. Ahora, imagínense que atrás mío viene otra persona caminando, ve las mismas 4 botellas y entiende empresarialmente, con el estado de alerta y algunas funciones que ahora vamos a caracterizar de la función empresarial, que si reciclamos esas botellas de vidrio podríamos producir, por ejemplo, un jarrón, distintas cosas de vidrio. Entonces, fíjense que esas botellas de vidrio en el primer caso, en el mío, digamos, no son un bien económico. Y fíjense que en el segundo caso, esas mismas 4 botellas son un bien de capital. ¿Por qué? Porque alguien, empresarialmente o con su estado de alerta, entendió que esas 4 botellas de vidrio podían ser útiles en un proceso de producción. Entonces acá empezamos a ver diferencias, ¿no? No cualquier medio hay que asignarlo a cualquier fin, sino que alguien tiene que entender que esos medios son útiles para un fin. Acá empezamos a caracterizar de alguna manera el enfoque de proceso de mercado y formación de capital en el cual ahora vamos a profundizar. Por otro lado, recién hablábamos de medios. Digamos, ¿qué son los medios? Los medios son las cosas que podemos alterar, cosas que podemos tomar para alcanzar un fin. Pero hay otras cosas que no podemos afectar. Por ejemplo, la lluvia. Llueve y nosotros no podemos dejar hacer algo para evitar que llueva. O un terremoto. Hay muchas cosas que son, si se quiere, condiciones generales del entorno que nosotros no podemos afectar, que tomamos sí, de alguna manera, como un dato. Por otro lado, una cosa que se puede, de alguna manera, deducir de la acción humana es el tiempo. Tenemos 24 horas por día para actuar y ese tiempo es escaso. Entonces nosotros actuamos con esa limitante. Y por otro lado, no podemos dejar afuera el tiempo y hacer un análisis económico estático, porque estaríamos dejando de lado, digamos, uno de los factores más importantes del análisis económico y de la vida humana. Bueno, gran parte del análisis económico no austríaco tiene este problema, dejar afuera el tiempo y basar todo su análisis económico de alguna manera desde una visión bastante estática. Bueno, escasez es algo que ya habíamos mencionado, el tiempo es escaso, los recursos son escasos, escalas de valores o preferencias subjetivas, es muy importante. Si hablábamos de individualismo metodológico, los austríacos además enfatizan en un subjetivismo metodológico, en el sentido de que hay que tomar al hombre de carne y hueso con sus propias valoraciones y sus propios fines. Y por último, vamos a hablar de incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Simplemente el hecho de que una persona cuando actúa lo hace en un marco de incertidumbre, suponiendo que ex ante espera, tomando ciertos medios, alcanzar un fin, pero solamente ex post, después de realizada la acción, la persona puede analizar si los medios fueron correctamente elegidos o no. Bueno, a partir de esto es un ejemplo, se pueden deducir muchas más cosas de la acción humana. Por ejemplo, en un libro de Gabriel Zanotti, que es un filósofo argentino,
él escribe un libro sobre la economía de la acción humana. Es un libro corto, de 150 páginas más o menos, donde sistematiza todo lo que se puede ir deduciendo de la acción humana y desarrolla toda la praxeología, de alguna manera sistematizando el pensamiento de la acción humana y otros libros en un volumen muy pequeño, pero ir deduciendo estos términos que son tan importantes y viendo cómo un concepto es útil para definir otro, y así sucesivamente. Nosotros vamos a decir que en base a estos términos, por ejemplo, se pueden empezar a deducir algunas leyes fundamentales del análisis económico. Una de ellas es la ley de utilidad marginal. Esta ley sirve, por ejemplo, para determinar los precios, y los precios son un factor fundamental del análisis económico. También tenemos la ley de rendimientos decrecientes, que es un fenómeno fundamental para hablar del precio de los factores de la producción. Esto incluye la determinación de los salarios, incluye el precio que se paga por algunos factores productivos, todo lo que se pueda, por ejemplo, obtener de la naturaleza. Son factores productivos útiles para procesos de producción. El precio de esos factores de la producción viene determinado de alguna manera por la ley de rendimientos decrecientes, por la ley de imputación. Bueno, son distintas teorías sobre las cuales ahora no vamos a profundizar, pero la idea es que ustedes vayan viendo cómo, partiendo de la acción humana, terminamos hablando de temas tan complejos como puede ser el ciclo económico. La tercera ley, y esta sí es una ley sobre la cual vamos a detenernos, es la ley de preferencia temporal. Y uno lo puede definir en términos muy sencillos diciendo que una persona siempre prefiere consumir en el presente antes que en el futuro. Digamos, y una persona, para postergar consumo presente, lo que va a pedir es una tasa de interés. Entonces, si yo puedo consumir hoy o puedo retrasar mi consumo. Si voy al banco y deposito mi dinero a plazo fijo, imagínense un año, lo que yo estoy haciendo es postergar consumo presente. A cambio, el banco me paga una tasa de interés. Después, si hablamos ya de la función bancaria, el banco va a tomar ese mismo dinero que yo deposité, se lo va a prestar a un tercero, a un empresario, a un inversor, para algún proyecto de inversión. Y digamos que ese inversor va a pagar una tasa de interés mayor a la que me pagan a mí, digamos, y en ese trading aparece lo que podríamos llamar el negocio bancario. Ahora, de esa ley de preferencia temporal, nosotros deducimos lo que se conoce como la tasa de interés originaria. Este es un concepto también muy importante, que lo vamos a identificar con la preferencia temporal. Ahora, antes de avanzar, digamos, relacionando la tasa de interés con algunos otros conceptos como el ahorro, la inversión, el proceso de formación de capital, vamos a hacer algunas aclaraciones metodológicas dentro de la praxeología, porque la idea final es que podamos hacer algunas acotaciones, por ejemplo, respecto de la predicción y el análisis económico que en general se hace del mundo real. Bueno, esto nos obliga a hablar de lo que podríamos denominar las subhipótesis auxiliares y las construcciones imaginarias. Ahora, ¿qué es esto? Acá hay un debate, hago una aclaración o un pie de página, de que, por ejemplo, hay algunos autores como Murray Rothbard que leen en la acción humana una praxeología más cerrada o más radical, en el sentido de que todo puede ir deduciéndose de la acción humana sin hacer estas aclaraciones o estas subhipótesis auxiliares. Otros autores, al estilo Fritz Machlup, observan que es fundamental hacer estas aclaraciones y tomar estas subhipótesis auxiliares para desarrollar el análisis económico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es basarnos especialmente en Machlup, que es una de las posibles lecturas que tiene la praxeología de Mises. Bueno, estas subhipótesis nos llevan, por ejemplo, a hablar de la antropología, o por ejemplo de lo que podríamos denominar el alertness empresarial. Ahora, ¿qué es esto? Uno podría decir, digamos, que la gente aprende, y podríamos incluso decir que el aprendizaje es también una de las implicaciones que se pueden deducir de la acción humana. Si todos nosotros que estamos hoy aquí, desde que nacimos hasta el día de hoy, hemos aprendido una enorme cantidad de cosas. Entonces, ese aprendizaje en sí es algo que uno podría decir es una característica, la gente aprende. Ahora, lo que está en duda es el grado de aprendizaje. O sea, no podemos decir a priori que todo el alertness empresarial es suficiente, por ejemplo, para que haya desarrollo económico en un país determinado. Entonces, lo que decimos es que a priori no se puede determinar cuál va a ser el grado de alertness empresarial que va a haber en una determinada economía. Esto es importante porque hay un debate muy importante también dentro de la escuela austríaca, donde hay un autor como no sé, muchos autores como Mises, como Hayek, que siempre enfatizan la idea de tendencia al equilibrio. Es como que en el proceso de mercado
hay ciertas fuerzas equilibrantes. A medida que los empresarios empiezan a descubrir que hay desequilibrios en el mercado y ofrecen nuevos bienes y servicios, van satisfaciendo necesidades de los consumidores y se podría decir que vamos equilibrando. Sin embargo, hay otros autores, como Jekyll o como Ludwig Lachmann, que enfatizan también la idea de que existen ciertas tendencias o fuerzas desequilibrantes. Digamos, a veces tendemos al equilibrio, pero a veces nos alejamos del equilibrio. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque hay error empresarial y hay una enorme cantidad de casos en los cuales los empresarios se equivocan y más que acercarnos, nos alejamos del equilibrio. Bueno, ¿de qué depende que haya tendencia al equilibrio o al desequilibrio? Depende en gran parte de este grado de alertness empresarial. Si los empresarios aprenden y el grado de alertness es suficiente, se puede asumir que vamos a tender a un equilibrio constantemente. Otro punto que podría ser discutible es la versión minimalista del principio de maximización monetaria. ¿Esto qué es? Simplemente que nosotros asumimos en los modelos económicos que alguien que demanda, un consumidor, va a buscar siempre precios más bajos. Cuanto más bajo sea el precio, más va a ser la cantidad demandada. Cuanto más alto sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada. Es la típica curva de demanda. Bueno, esto no se puede deducir a priori. No todas las personas se comportan de esta manera. O podríamos hablar de la curva de oferta y decir que un comerciante va a estar dispuesto a vender más unidades cuanto más alto sea el precio. Y va a estar dispuesto a vender menos unidades cuanto más bajo sea el precio. Esta es la curva dependiente positiva de oferta. Bueno, no necesariamente los comerciantes se manejan de esta manera. O sea, digamos, no está mal asumirlo en los modelos económicos, pero digamos que no se puede asumir a priori que la gente se va a comportar de esta manera, con lo cual abrimos, digamos, un paréntesis en que esto se podría discutir. Otra de las subhipótesis auxiliares es sociológica. Esto tiene que ver con la ley de asociación, la división del trabajo y el sistema de cooperación social. Digamos, muchas veces los austríacos asumimos en los modelos que la gente tiende a cooperar. Ahora, esto es algo muy discutible. Digamos, todos los modelos de teoría de los juegos, gente que se está dedicando ahora al análisis económico del derecho, analizan casos muy particulares donde dicen, bueno, en este caso la gente coopera, en este caso la gente no coopera. ¿Y por qué no coopera? Bueno, van explicando caso por caso. Esto, por ejemplo, lo voy discutiendo ahora con algunos alumnos aquí. Digamos, cuando hablamos, comparo Argentina con Guatemala. Entonces yo les digo, miren, Argentina tiene una inflación muy alta, tiene desequilibrios fiscales, tiene además un gobierno muy grande, que es deficitario, tiene proteccionismo en materia de comercio internacional, digamos, todo lo opuesto a lo que Mises y los austríacos hubieran sugerido. Guatemala, por el contrario, tiene estabilidad monetaria, tiene un Estado limitado, tiene apertura económica, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Digamos, ¿y por qué, digamos, Guatemala tiene algunas complicaciones de desarrollo? Bueno, en gran parte por lo que vamos a denominar el cuarto factor, que son las instituciones, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, las reglas de juego claras, tiene que ver con la propiedad privada, con la libertad de entrada al mercado, con el libre contrato. Estos son elementos que es importante que en una sociedad existan si queremos ver desarrollo en esa sociedad. Ahora, en Argentina existe un determinado grado de instituciones, en Guatemala existe otro grado determinado de instituciones. Uno de los grandes problemas de Guatemala, al menos hasta ahora, es no poder generar en la población un respeto por los derechos de propiedad y un, si se quiere, libre contrato y respeto por los contratos. Digamos, en la medida que esto no se logre, es difícil que haya un desarrollo sostenido a tasas aceleradas y la economía logre reducir los niveles de pobreza, etc. Ahora, esto no es algo que desde la macroeconomía nosotros podamos resolver fácilmente. Es algo que es necesario ir generando de muchas maneras, como por ejemplo con la educación y bueno, tratando de convencer a la gente de que las instituciones importan, algo que en el análisis económico muchas veces se ignora. Ahora, para que haya cooperación social es necesario que haya derechos de propiedad. Entonces, si uno, por ejemplo, vamos a África y decimos eliminemos la intervención del Estado en la economía y no hay un proceso de desarrollo continuo, puede ser en gran parte porque todavía no se han generado este respeto por derechos de propiedad y este respeto por los contratos. Entonces, no es que en ausencia de Estado la economía tiende fácilmente al desarrollo, y hay muchos casos en los cuales en ausencia de Estado, si todavía no hay un cierto Estado de Derecho, no ocurre lo que uno prevería. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno diría en ausencia de Estado, de intervencionismo y de
bueno, ahora vamos a ir viendo algunos casos concretos de precios máximos, de salarios mínimos y de políticas que distorsionan el proceso de mercado. Uno diría, bueno, el proceso de mercado hace que la economía se enriquezca, que la gente alcance mayores niveles de bienestar. Bueno, si no tenemos derechos de propiedad claramente establecidos, si no tenemos instituciones fuertes, esto no ocurre. Por eso no podemos asumir a priori que en todos lados van a haber derechos de propiedad, instituciones, reglas de juego claras, etc. Es algo que es, al menos en el análisis macroeconómico, una hipótesis auxiliar fundamental. Pasamos ahora a otra acotación, que son las construcciones imaginarias. Después voy a tratar de unir todos estos elementos. Hasta ahora estoy tirando ideas que son importantes dentro de la praxeología. En un momento voy a empezar a unir todo y creo que va a quedar más claro. Ahora, ¿qué son las construcciones imaginarias? En general los economistas, y en general en todas las ciencias, uno va de menor a mayor. Por ejemplo, nosotros estamos empezando estudiando la acción humana, el individuo, cómo actúa y qué se puede decir de la acción humana. Después, en cualquier libro tradicional de economía van a encontrar que empezamos a ver intercambios. Una persona intercambia con otra y genera ciertos resultados. Después ya hablamos de una sociedad y empezamos a hablar de procesos de mercado, de división del trabajo, de coordinación social. Después hablamos del Estado, por ejemplo, o podemos hablar del dinero. El dinero hace posible el cálculo económico racional y hace posible que haya un proceso de desarrollo. O sea, piensen en algún momento, no sé si lo han pensado alguna vez, pero ¿qué pasaría si no hubiera dinero en la economía? Colapsaría, sería muy difícil realmente que vivir sin dinero. De hecho, en economías donde el dinero ha sido destruido por procesos hiperinflacionarios, ha sido una catástrofe en materia económica y social también. Después, cuando ya introducimos al dinero y al Estado, empezamos a ver qué es lo que el Estado puede hacer con políticas económicas determinadas, políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias, políticas de distinto tipo y las consecuencias que esas políticas generan. Bueno, como ven, vamos avanzando de menor a mayor. En las construcciones imaginarias vamos a estar empezando a hablar de economía autística, que tiene que ver con un individuo aislado, y el típico ejemplo o la típica forma de operar de los economistas es empezar a hablar, por ejemplo, de Robinson Crusoe. Luego vamos a pasar a una economía pura de mercado. Esto quiere decir que vamos a pasar al marco social, donde un individuo ya se empieza a interrelacionar con otras personas. Acá vamos a asumir la economía de giro uniforme, que tendría que ver con lo que los economistas llaman el ceteris paribus. En física uno puede hacer ciertos experimentos controlados. Bueno, si yo quiero mostrar la ley de gravedad, tomo una lapicera, la suelto, la lapicera cae y se prueba de alguna manera la ley de gravedad. Es un experimento controlado con muy pocas variables donde hay una causa-efecto. Yo suelto la virome, se cae, prueba la ley. En economía esto no pasa. No podemos aislar, de alguna manera no podemos aislar las variables. En economía, Hayek, por ejemplo, explicó que en economía estamos hablando todo el tiempo de fenómenos mucho más complejos que en la física. En ese sentido, la economía es la más compleja de las ciencias porque el ser humano es mucho más complejo que los elementos que se estudian en la química, en la biología o en la física. Sin desmerecer las otras ciencias, Hayek enfatizó que la acción humana es tan compleja que hace que la economía sea compleja y que lo que podemos decir respecto de la gente que estudiamos es muy limitado a la complejidad que representa el actor humano. Entonces, ¿cómo operan los economistas? En general, usan el ceteris paribus. Dicen, bueno, yo quiero analizar una política y qué efecto tiene, qué impacto tiene en la economía. Bueno, asumo que todo lo demás está constante. Es una forma de simplificar el análisis teórico, en el pizarrón, digamos. Ahora, cuando vamos al mundo real, nos encontramos con algunos problemas propios de que trabajamos con fenómenos muy complejos. No podemos independizar las variables. Y por último, aparece el estado final de reposo o la economía estacionaria, que tendría que ver con una economía en equilibrio. Los austríacos también utilizan alguna noción de equilibrio como el estado final de reposo. Ahora, lo hacen de manera diferente y sin abusar, digamos, como haría el enfoque neoclásico, pero vamos a ver, digamos, si ustedes estudiaran la empresarialidad, por ejemplo, podrían entender la importancia de ver este concepto. Tiene que ver con que en una economía en equilibrio, por ejemplo, no habría empresarialidad, no habría beneficios contables, no habría pérdidas. Estamos en equilibrio, todas las necesidades de alguna manera están satisfechas. En una economía en desequilibrio aparecen las oportunidades de inversión, aparece la empresarialidad, aparecen los beneficios o los potenciales o pérdidas potenciales, con lo cual empezamos a hablar de alguna manera de análisis económico. Una vez que hicimos todo este proceso, pasando del individuo al marco social y de ahí con estos supuestos por ejemplo, del ceteris paribus o economía de giro uniforme, pasamos a hablar de la teoría del intervencionismo.
Y a partir de ahí vamos a poder entender cómo es que llegamos a una teoría del ciclo económico. Entonces, empecemos analizando a la economía autística, de cómo Robinson Crusoe solo en la isla, un náufrago que cae en una isla, logra desarrollar la economía, él logra mejorar su nivel de vida, logra aumentar su nivel de producción y su nivel de consumo y alcanza un mayor bienestar a través de un proceso que vamos a denominar de formación de capital. Entonces, lo que vemos en este caso es que Robinson Crusoe, en el primer día que está en la isla, él dice, bueno, voy a recolectar algunos frutos para comer, para alimentarse. Entonces destina 10 horas a la recolección de frutos. Vamos a asumir, en este ejemplo, que tiene un nivel de productividad de una fruta por hora. Vamos a decir también que las otras 14 horas las destina a descansar, al ocio. Y vamos a decir que Robinson Crusoe, al primer día hace esto, el segundo día lo repite, el tercero, el cuarto, y ya el quinto empieza a pensar de qué manera logra aumentar los niveles de productividad para recolectar más frutos en menos tiempo, y de esa manera tener más tiempo libre para otras cosas. Entonces, digamos que después de probar distintas cosas, se da cuenta que si lograra fabricar o producir una vara lo suficientemente larga, podría golpear los arbustos, que los frutos caigan, y eso le permitiría aumentar su productividad. Y vamos a decir que en su plan, él pretende o planifica que con la vara va a poder duplicar su productividad. O sea, ahora va a pasar a 2 frutos por hora en lugar de 1. Entonces, vamos a asumir que Robinson Crusoe restringe consumo presente. Esta restricción de consumo presente le permite ahorrar. Ahorro, por definición, es restricción de consumo presente. Y esas 5 horas que ahora no destina a recolectar frutos, las va a destinar a recolectar algunas ramas, algo que le permita construir esta vara lo suficientemente larga como para golpear los arbustos. Entonces al mismo tiempo reduce su ocio, su descanso, en 5 horas más. Entonces tiene 5 horas para recolectar frutos, recolecta 5 frutos, tiene 9 horas para descansar y tiene 10 horas que ahorró en este proceso. Digamos que tiene 10 horas para fabricar la vara. Y asumimos que es exitoso en este proceso, que logra producir la vara, vamos a asumir que logra duplicar su productividad con la vara, con lo cual al final él encuentra que en 5 horas recolecta 10 frutos, lo cual le permite volver a descansar las otras 14 horas y le quedan 5 horas para destinar a otras cosas, a construir una red para pescar, a una casa, cualquier cosa que logre ir mejorando su nivel de vida. Ahora, el ejemplo es muy sencillo, pero ya nos deja con 4 conclusiones importantes, al menos para la macroeconomía y el análisis de los ciclos económicos posterior. En primer lugar, nos permite ver que el ahorro es indispensable para que haya inversión y formación de capital. Sin ahorro no hay inversión, fundamental en el análisis macroeconómico. En segundo lugar, que la cuantía del ahorro va a ser igual a la cuantía de la inversión. No puedo invertir más que lo que ahorré previamente. En tercer lugar, vemos que aparece la tasa de interés originaria. Este concepto tasa de interés que mencionamos al comienzo, aquí aparece. Fíjense que hay una sola persona, no hay intercambios, fíjense que no hay dinero y sin embargo aparece la tasa de interés. Bueno, ¿dónde aparece la tasa de interés? Bueno, en las 2 frutas. O sea, nosotros lo relacionábamos con la preferencia temporal. Entonces Robinson Crusoe lo que está haciendo es pensar que a futuro puede consumir 2 frutas por hora, mientras que ahora solo puede consumir 1 fruta por hora. Y digamos que esa preferencia temporal, esa mayor preferencia temporal por el futuro, lleva a Robinson Crusoe a reducir consumo presente. Entonces lo que motiva el ahorro es, en definitiva, la idea de 2 frutas mañana versus 1 fruta hoy. Eso es lo que origina el concepto de tasa de interés originario. Y por último, vemos en este ejemplo muy sencillo que la forma que encuentra Robinson Crusoe de construir capital y de mejorar su nivel de vida y alcanzar mayor consumo es a través de la construcción de bienes de capital. O sea que la diferencia entre el Robinson Crusoe al final del proceso y al comienzo es la producción de bienes de capital. Si uno quiere explicar, por ejemplo, pegando un salto enorme, a por qué hay niveles de vida mayores en ciertos países que en otros, esto se debe en gran parte a la formación de capital, a la acumulación de capital. Si queremos explicar por qué nosotros nacemos en el siglo XX, XXI, con niveles de vida mayores que los que había hace 500 años, esto tiene que ver con que nacemos en un mundo donde hay mucha mayor acumulación de capital. O sea, nacemos en un mundo donde ya hay cosas, e incluso un know-how, que nos permite producir bienes y servicios con una productividad mucho mayor de lo que era hace 500 años.
Entonces la acumulación de capital explica la diferencia del nivel de vida que hay en un momento respecto de otro. Bueno, ahora lo vamos a hacer un poco más complejo. O sea, esto fue la forma de explicarlo sencillo. Ahora vamos a pasar al gráfico que ahora están viendo en pantalla, para lo cual vamos a tener que explicar qué son estos gráficos que están representados allí. En este sentido, vamos a hablar un poco de Roger Garrison, que es un economista que en el año 2001 publicó un libro que se llama Tiempo y Dinero. Él es un profesor de la Universidad de Auburn, también un economista del Mises Institute en Estados Unidos, y este libro, Tiempo y Dinero, representa este modelo de macroeconomía del capital que vamos a tratar de sintetizar. Él en este sentido se apoya sobre una larga tradición, más de 100 años, elaborando aportes que terminan formando parte de esta macroeconomía del capital, como el aporte de Menger sobre los bienes de capital de primer orden o de orden superior, de von Baber, que relaciona el capital con el interés, de Mises, que escribe su libro Teoría del Dinero y el Crédito y empieza a desarrollar lo que vamos a denominar el proceso de formación de capital y también la teoría austríaca del ciclo económico, de Hayek, que en definitiva es quien sistematiza o sintetiza la estructura intertemporal de la producción o teoría del capital en un triángulo que recibe su nombre, triángulo hayekiano, de Rothbard, que en su libro Man, Economy and State, Hombre, Economía y Estado, traducido al español en Unión Editorial, Rothbard logra sistematizar aún mejor la estructura del capital, o Marx Cousen, que en un libro sobre la estructura de la producción avanza todavía más en el entendimiento de la estructura productiva. Bueno, Garrison toma todo esto y en 1978 publica por primera vez un artículo tratando de sistematizar la macroeconomía del capital. No tiene mucho éxito y a partir de ahí, bueno, publica una enorme cantidad de artículos en revistas científicas, hasta que en 2001 publica su libro Tiempo y Dinero que mencionaba antes, donde sistematiza este pensamiento de macroeconomía del capital. Siempre comentamos que Tiempo y Dinero es un libro muy complejo, en general porque asume que el lector ya conoce toda la macroeconomía tradicional, asume que el lector ya conoce toda la teoría de la escuela austríaca, con lo cual se puede volver muy difícil comprender todo lo que está representado en ese libro. Digamos, aquí lo vamos a tratar de explicar en términos muy sencillos. Y por otro lado, se toma este libro y este modelo como un puente entre la escuela austríaca y el mainstream neoclásico. Esto quiere decir, o tiene razón de ser, en que en general el mainstream neoclásico trabaja con gráficos, con matemática, con modelos, y los austríacos no. Entonces, si bien puede parecer que Garrison de alguna manera rompe con una tradición, que es trabajar en términos de la lógica verbal, sin necesidad de gráficos, digamos que fue una herramienta para que los economistas de la corriente tradicional estudien la macroeconomía del capital y los ciclos económicos. Entonces, lo que vimos recién en términos de Robinson Crusoe lo podemos representar ahora en esta estructura intertemporal de la producción. Lo que ven en pantalla es la estructura productiva. Tomemos cualquier producción, por ejemplo de un automóvil. La producción de un automóvil se puede dividir en etapas. Hay una primera etapa de diseño, hay una segunda etapa de compra de materias primas, hay una tercera etapa de ensamble, hay una cuarta etapa de controles del automóvil, hay una quinta etapa de pintura y hay una sexta etapa de venta al consumidor final. Entonces, cualquier proceso de producción se puede separar en etapas. Acá vemos también el tiempo como un factor importante. Entonces, asumimos que el producto final, cuando llega a la última etapa, tenemos un producto para satisfacer las necesidades del consumidor. Pero no hay que desatender que todo ese proceso productivo llevó mucho tiempo, muchas etapas, en las cuales hubo que pasar por apoyarse incluso sobre otros bienes de capital producidos en el pasado. Esto está bien representado, no sé si lo han leído, seguramente la mayoría sí, el artículo Yo el lápiz de Leonard Read, que es un artículo clásico muy corto de 10 páginas donde uno ve que cualquier cosa, por más sencillo que parezca, implica para producirse un proceso enormemente complejo. Bueno, eso que ustedes estudiaron está simplificado de alguna manera en esta estructura del capital. A ver, en la última etapa, ustedes ven que el consumidor paga 100 onzas de oro, en el ejemplo. Ahora, ¿dónde van esas 100 onzas de oro? Vamos a decir que 80 van a pagar bienes de capital de etapas anteriores. Vamos a decir que 15 onzas de oro van a pagar a los factores originarios de producción, que puede ser fuerza de trabajo, o puede ser cosas que se extraen de la naturaleza. Y 5 onzas de oro son el beneficio empresarial que tenemos en ese sector. Luego, si vamos a la etapa anterior, se pagaron 80 onzas de oro. ¿A dónde van esas 80 onzas de oro? 60 van a otros bienes de capital producidos previamente, 16 van a los factores originarios de producción, que pueden ser salarios y otras cosas,
y 4 son el beneficio empresarial de esa etapa del proceso productivo. Lo que vemos también es que cualquier proceso productivo puede ser llevado adelante por una única empresa o por muchas empresas. Acá podemos asumir, por ejemplo, que en las etapas que antes mencionábamos del automóvil, hay distintas empresas ocupándose de cada una de estas etapas. Entonces lo que vemos, por ejemplo, es que en la primera etapa, o en el ejemplo la última, la de 100 onzas de oro, hay un beneficio empresarial de 5 onzas de oro y para ello se invirtieron 80 más 15 onzas de oro. O sea que el margen de ganancia es del 5,26%. En la etapa siguiente vemos que el beneficio empresarial es de 4 onzas de oro, para lo cual hubo que invertir 60 en la compra de bienes de capital fabricados previamente, 16 para el pago de salarios y otros factores originarios de la producción, lo cual nos da de nuevo la misma tasa de ganancia. En la tercera y en la última etapa también tenemos la misma tasa de ganancia, siguiendo con la misma lógica. Ahora, en la cuarta etapa, lo que vemos es que el margen de ganancia, o sea, la ganancia es de 2 onzas de oro, y lo que invertimos son 30 onzas de oro para comprar factores de capital, bienes de capital fabricados previamente, y 13 para el pago de salarios y algunos factores originarios de producción. Y luego en la quinta etapa también tenemos un beneficio empresarial de 2, invirtiendo 20 más 8 onzas de oro. Con lo cual, lo que vemos es que las tasas de ganancia van variando. Por ejemplo, en la cuarta etapa el beneficio es de 4,65% y en la quinta etapa es del 7,14%. Bueno, en esto los austríacos, a través del proceso de mercado, nos explican que hay una tendencia en el proceso de mercado a que la tasa de ganancia en los distintos sectores o industrias tiende a equilibrarse. Esto lo podemos entender con la propia competencia. Si en una industria determinada el margen de ganancia es mayor que en otra, lo más probable es que los que están ganando menos dejen de invertir ahí y vayan a invertir donde se gana más dinero. Entonces, en este ejemplo podemos asumir que aquellos inversores que están en la cuarta etapa van a dejar esta etapa en donde ganan solamente el 4,65% y van a ir a invertir a la quinta etapa donde se gana más. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando en la cuarta etapa hay oferentes o productores que abandonan el sector, es probable que el margen de ganancia en esos lugares tienda a crecer. Mientras que en el otro caso, en la quinta etapa, donde tengo márgenes de ganancia superiores, a medida que otros competidores se suman a esa industria, es probable que el margen de ganancia promedio tienda a caer. O sea que en definitiva en el proceso de mercado lo que vemos es una tendencia al que el margen de ganancia sea el mismo en cada uno de los sectores e industrias. Esto no quiere decir que ocurra, si van al mundo real siempre encontramos márgenes de ganancia diferentes. Lo que sí podemos ver en el mundo real también es que en determinados sectores donde hay márgenes de ganancia enormes con alguna innovación tecnológica, muy rápidamente hay muchos empresarios que tienden a ir a tratar de quitarle mercado a aquel que está ganando más dinero. Entonces el proceso competitivo tiende a generar este equilibrio, más allá de que nunca se llegue a ese equilibrio donde todas las ganancias son iguales para todas las empresas. Ahora, esa estructura intertemporal de la producción la sistematizamos o simplificamos en este triángulo. O sea, este triángulo es la estructura productiva. Lo que vemos es que en el eje vertical tenemos el consumo, y en el eje horizontal lo que tenemos son etapas del proceso productivo, tiempo en definitiva. Entonces hay algunas etapas del proceso productivo que están muy cerca del consumo y hay otras etapas del proceso productivo que están muy lejos del consumo. Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio de 100 pisos, necesito muchísimo tiempo. Va a haber un ingeniero industrial pensando en el edificio, planeándolo, diseñándolo. Me va a llevar probablemente, 10 años, desde el momento en el cual la persona está pensando hasta que el edificio está habitable, para poder llegar a ese momento. Entonces, en el medio es necesario una cantidad de ahorro enorme que permita que haya un proceso de producción tan complejo como la construcción de un edificio. Bueno, luego hay otras industrias, por ejemplo, el supermercado está muy cerca del consumo. Digamos, están de alguna manera recibiendo el producto final y vendiéndolo al consumidor. Este es la última fase de un proceso productivo que termina con el consumo. Esto de alguna manera, el triángulo de Hayek, se puede estudiar empíricamente. Digamos, se puede estudiar, cualquier ministerio de economía en cualquier país genera de alguna manera estadísticas respecto de las distintas industrias. Y nosotros podemos clasificar a las industrias, algunas trabajan más cerca del consumo, otras trabajan más lejos, y podemos ver cómo las políticas monetarias y las políticas económicas tienden a ir variando este proceso. Ahora, siguiendo con la lógica de Robinson Crusoe, lo que decíamos es que
para que sea posible la inversión es necesario el ahorro. Y el ahorro lo habíamos definido como restricción de consumo presente. Entonces lo que vemos aquí es que se reduce el consumo presente, pasando de C0 a C1 en el eje vertical. Esta sería una contracción vertical. Y esos bienes que ahora no se están consumiendo, o ese dinero que ahora no se está consumiendo, puede ser utilizado para invertir en etapas que están más alejadas del consumo. En el caso de Robinson Crusoe fue la vara, pero hoy en día podría ser, por ejemplo, ahorrar dinero para construir ese edificio de 100 pisos. Entonces vemos que hay inversión en etapas que están más alejadas del consumo gracias a que hay gente que está ahorrando. A través del sistema bancario también se puede observar. Uno podría decir, hay gente que ahorra, que deposita su dinero a plazo fijo, y otras personas que toman ese dinero ahorrado y lo invierten en proyectos de inversión. Pero vemos de nuevo, no es posible invertir sin previo ahorro. Esto es el efecto de corto plazo, fíjense que cayó el consumo. Pero el punto es que en el largo plazo, si el proyecto de ahorro, inversión y formación de capital fue genuino, fue exitoso, lo que vemos es que el consumo de largo plazo es mayor al que tenía al comienzo. Porque ahora formé capital. Robinson Crusoe con la vara alcanza niveles de consumo mayores que los que tenía sin la vara. Esa es la primera herramienta, la estructura productiva o el triángulo de Hayek. La segunda herramienta que vamos a utilizar es un mercado simplemente de oferta y demanda de ahorros, que en economía se llama el mercado de fondos prestables. Entonces, en este gráfico de oferta y demanda, lo que vemos es que en la curva de oferta tenemos a los ahorristas ahorrando, digamos. Cuando los ahorristas deciden ahorrar más, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. Y por otro lado tenemos la demanda, que serían las empresas que toman esos créditos, esos ahorros para invertir. Entonces lo que vemos es, en el equilibrio de esa oferta y esa demanda se determina la tasa de interés. Esta tasa de interés es la tasa de interés de mercado o tasa de interés bruta en términos de Mises, que sería la preferencia temporal como uno de sus elementos más importantes, pero luego hay que agregar también la prima de riesgo y la prima por inflación o deflación esperada. O sea que hay más elementos que lo que teníamos al comienzo en el ejemplo de Robinson Crusoe. Entonces, lo que vemos en este gráfico es que si la gente decide ahorrar más dinero, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, la tasa de interés tiende a caer. Y en el eje vertical, en el eje horizontal abajo, lo que ven es el volumen de ahorro, que se desplazaría hacia la derecha y daría lugar a mayores niveles de inversión. La tercera herramienta es la frontera de posibilidades de la producción. Esto es la FPP, que ven resumida en el gráfico, que representa de alguna manera la combinación de consumo e inversión que es sostenible en el tiempo. Digamos, representa el máximo que se puede producir en una economía. Si estoy sobre la frontera, digamos que si uno podría decir, si estoy en el punto sobre el eje vertical, por ejemplo aquí, estaría consumiendo todo e invirtiendo cero. Si estoy en este otro punto, estaría invirtiendo todo y consumiendo cero. Entonces uno tiene que elegir dónde quiere estar en el gráfico. Robinson Crusoe tomaba esa decisión. Ahora, este punto representa una combinación determinada de consumo e inversión. Digamos, acá es importante pensarlo que si uno se ubica en una proporción de mucho consumo y cero inversión, a largo plazo puedo tener problemas. Digamos que en toda sociedad hay un mínimo de ahorro necesario y de formación de capital para evitar la amortización del capital. El capital se va desgastando, se va amortizando. Si yo no creo nuevo capital, la economía tiende al retroceso. Entonces es necesario que haya cierto nivel de ahorro e inversión. Si yo estoy aquí y consumo muy poco e invierto mucho, es probable que la economía tienda a acelerarse más el crecimiento económico. Bueno, acá es donde vamos a hacerlo un poco más complejo ahora. Vamos a pasar a unir las tres herramientas que recién veíamos. Entonces lo que vemos es los efectos de un aumento del ahorro voluntario. O sea, imagínense que la gente tiende a ahorrar más dinero. Lo único que vemos es que la curva de ahorros, digamos, la curva de oferta de créditos y de ahorros, se desplaza hacia la derecha. Ahora, ¿esto qué genera? Como decíamos recién, hace que la tasa de interés tienda a caer. Y por otro lado, tiende a que sea posible, ante un mayor ahorro, invertir más dinero. Ahora, para que esto sea posible fue necesario restringir consumo presente. Entonces, fíjense cómo en el eje vertical pasé de un nivel de consumo C0, bueno, acá debería decir C1. O sea, reduje el consumo. Y esa reducción del consumo es lo que hizo posible que aquí pase de un nivel de inversión I0 a I1. Es un cambio de alguna manera en la combinación de ahorro-inversión o de consumo-inversión que hay en la economía. Al mismo tiempo, podemos ver que
el hecho de que haya gente ahorrando, restringiendo consumo presente, es lo que permite que esto que ahora no se consume se invierta en etapas que están más alejadas del consumo. Bueno, esto es el efecto de corto plazo. Fíjense que lo único que tuvimos es una caída del consumo para habilitar proyectos de inversión y formación de capital. Ahora, si fuimos exitosos y la economía logró formar nuevo capital, entonces vamos a decir que hemos logrado expandir la frontera de posibilidades de la producción. Ahora podemos producir más bienes y servicios que antes. Todo gracias al proceso de ahorro, inversión y formación de capital. En este caso sería Robinson Crusoe con la vara, es más productivo que Robinson Crusoe sin la vara. Y esa mayor formación de capital es la que permite que el triángulo de Hayek también se expanda vertical y horizontalmente. O sea, ahora puedo alcanzar mayores niveles de consumo que los que tenía al comienzo, gracias al sacrificio, si se quiere, de ahorro. O sea, lo que estamos diciendo de alguna manera es que es necesario el ahorro, y es un sacrificio importante que la sociedad hace en algún momento para poder habilitar procesos de ahorro, ahorro, inversión y formación de capital que a largo plazo nos van a permitir consumir más en el futuro. Esto es simplemente lo que estamos diciendo hasta ahora. Ahora, ¿qué dicen de alguna manera los austríacos con esta teoría general del intervencionismo? Hasta ahora no hablamos de Estado. Bueno, esto posiblemente lo hayan estudiado, tiene que ver con controles de precios. Por ahí en proceso económico 1 y 2 yo sé que se estudia, a los que ya hayan pasado por el proceso, lo que puede ser la teoría de los precios máximos. Esto es, imagínense, tengo el mercado de bienes y servicios, la producción de carne. Entonces imagínense que esta es la curva de demanda de carne y la curva de oferta de carne. El precio de equilibrio es el precio de mercado de la carne. Ahora imagínense que el gobierno dice, no, la carne está muy cara, la gente no puede comer carne, vamos a bajar el precio. Vamos a obligar a las empresas a que en lugar de cobrar, no sé, $10 el kilo, cobre $5 el kilo. Entonces reducimos y fijamos un precio máximo que va a estar por debajo del nivel de mercado. ¿Cuál es la consecuencia según el gráfico? Por un lado, va a haber más demanda que la que teníamos en equilibrio, y por otro lado va a haber menos oferta. O sea, la gente a un precio menor va a demandar más, mientras que los productores a un precio menor van a ofrecer menos. Esto es lo que se llama un excedente de demanda. Y esto es un desequilibrio, es un problema. Lo que suele pasar en la vida real es que cuando el gobierno fija precios máximos, por ejemplo la carne, los supermercados ofrecen una cantidad de carne, la gente va al supermercado toda la mañana, compra carne, pero al mediodía se acabó la carne. Entonces todos los que vienen después no tienen carne. Tiende a haber faltantes. Hay más excedente de demanda exceso de demanda implica que hay más demanda que las existencias que se produjeron. Y este desequilibrio lo produjo el Estado con esta política de precio máximo. Lo mismo podemos ver aquí, pero con el mercado laboral. Imagínense que la curva de oferta representa a todos los trabajadores y la curva de demanda representa a las empresas que contratan a estos trabajadores. Bueno, hay un salario de mercado. Un salario, imaginando que son todos homogéneos, cosa que no es así. Pero digamos, para simplificar, que hay un precio de mercado para cada uno de los mercados laborales que puedan haber dentro del gran mercado laboral, si se quiere. Ahora, imagínense que el gobierno dice, no, están ganando demasiado poco, la gente no puede vivir con tan poco. Digamos, ¿por qué no fijamos un salario mínimo superior al salario de mercado? Esto es el precio mínimo. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Imagínense esto en los sectores más pobres, imagínense en el sector de la construcción, por ejemplo. Hay gente que trabaja por muy poco dinero. Entonces lo que vemos es que a un salario mayor, más gente está dispuesta a trabajar, entonces hay un desplazamiento de la oferta, pero a un salario mayor, menos empresas están dispuestas a contratar. Entonces hay una caída de la demanda de trabajadores. Este exceso de oferta se podría reducir o sistematizar o llamar desempleo. El desempleo se explica en economía a través del salario mínimo. Digamos, está bien intencionado el salario mínimo, pero en economía es claro que cualquier salario mínimo genera desempleo. Algunas personas van a tener un salario mayor, pero otras no van a encontrar trabajo. O si lo encuentran, lo van a encontrar en la economía informal, porque el Estado no deja que a este precio de mercado sean empleados. Bueno, la misma lógica general del intervencionismo es la que vamos a aplicar ahora para analizar concretamente la teoría austríaca del ciclo económico. Y para esto es necesario estudiar primero lo que podemos denominar la no neutralidad del dinero en el largo plazo, que podríamos llamar también el efecto de la política monetaria en la economía. A ver, hay muchos estudios sobre cómo el dinero se inyecta en la economía. A mí la mejor forma que tengo para explicarlo es una experiencia que tuve en España
con Jesús Huerta de Soto, que es un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que lo que él hace es, imagínense un aula como esta, con 200 alumnos, viene con dinero real, con euros, y dice, bueno, imagínense que yo soy el Estado, ustedes son la gente, y voy a inyectar dinero en la economía. Asumamos, no sé, por ejemplo, que en el total de la economía hay $1000, y yo voy a inyectar otros $1000 más, o euros, 1000 euros más. Entonces lo que dice es, bueno, yo soy el Estado y le voy a dar dinero, por ejemplo, a los docentes, que estaban ganando muy poco, le voy a dar dinero a los pensionados, jubilados y pensionados, que ganan muy poco, le voy a dar dinero a punteros políticos, que me ayudan a ganar campañas, le voy a dar dinero a ciertas personas, a los médicos, no sé, a hospitales públicos, a escuelas, maestros, etc. Entonces, de alguna manera asigno el dinero arbitrariamente, cada gobierno asigna el dinero y lo distribuye. Entonces dice, bueno, ahora los alumnos que recibieron dinero, levanten la mano. Levantan la mano 10 alumnos de los 200. Dice, bueno, como ven, el dinero no se distribuye proporcionalmente. Cuando el dinero entra en la economía, hay algunas personas que reciben dinero y otras que no. Hay un efecto de redistribución del ingreso, de alguna manera, un efecto desigual. Luego lo que dice Huerta de Soto es, bueno, los que tienen dinero, láncenlo para arriba. Entonces lo que vemos es esto. Los euros llueven en el aula. El dinero sube, cuando cae, dice, bueno, ahora los que tienen dinero cerca, levántenlo. Lo levantan. Dice, bueno, ¿quiénes tienen dinero ahora? Levantan la mano 30 personas. Ya no son 10, ya son 30. Hay 170 que no recibieron nada. Bueno, ¿esto qué es? Cuando la gente recibe dinero, por ejemplo, el maestro o el jubilado y pensionado, lo que hacen es empezar a gastar. Entonces empiezan a representar una demanda que si no hubiera habido inyección de dinero, no hubiera habido demanda. Con lo cual algunas empresas empiezan a vender productos que de otro modo no hubieran vendido. Esa mayor demanda hace que algunos precios suban. Entonces empezamos a ver un efecto inflacionario, producto de la inyección de dinero en la economía. Entonces vemos que algunas personas reciben dinero y otras no. Después le dice, bueno, los que recibieron el dinero ahora vuelvan a tirar del dinero. Bueno, lo vuelvo a repetir. Ahora levanten la mano quienes tienen dinero, ya son 50. Después 70, después 90, lo hace 4 o 5 veces. Final, lo que les dice es, bueno, vean que algunos recibieron dinero y otros no. Y fíjense que los precios subieron para todos. Con lo cual, las personas que nunca recibieron nada de este dinero inyectado, enfrentan precios mayores con el mismo nivel de dinero, con el mismo nivel de salarios. Y ese es el efecto más regresivo y más problemático de la inflación. Que algunas personas reciben dinero y otras no. Ahora, lo que vamos a analizar es cómo esto ocurre precisamente en este modelo de macroeconomía del capital. Entonces, ahora vamos a asumir que no es que la gente está ahorrando dinero. Lo que vamos a asumir es que hay una autoridad monetaria, un banco central, que está inyectando dinero en el mercado. Cuando el Banco Central inyecta dinero, ese nuevo dinero creado es igual, son los mismos billetes que los que teníamos antes, que se habían ahorrado. Entonces, lo que vemos, por un lado, es que cae la tasa de interés, porque de alguna manera el nuevo dinero creado es parecido o permite también niveles mayores de inversión. Entonces fíjense que hay mayor inversión gracias al nuevo dinero creado. O sea, el Banco Central inyecta dinero, se lo da a los bancos comerciales le dicen a la gente, bueno, ahora les puedo dar créditos a tasas de interés más bajas. Si antes era 8%, ahora se los puedo dar al 3%. Entonces, ante una tasa de interés menor, el costo de oportunidad de invertir es mayor, las empresas empiezan a invertir, a generar empleo, hay una etapa de auge. Pero fíjense que hay un mayor nivel de inversión, pero a su vez hay menores niveles de ahorro. Antes decíamos, hay mayores niveles de ahorro que habilitan mayores niveles de inversión. Ahora vemos que no hay más niveles de ahorro y tenemos igualmente mayores niveles de inversión. Se rompe aquí esta identidad de ahorro e inversión que habíamos visto en el caso de Robinson Crusoe y en el proceso de formación de capital genuino. Entonces lo que tenemos es un proceso de auge donde hay empresas invirtiendo, empresas contratando personal, gracias a la política monetaria. Y esto es posible porque hay una tasa de interés más baja que la de mercado. Entonces, antes decíamos que era necesario restringir el consumo, ahorrar para poder invertir. Ahora vemos que no hace falta. Ahora vemos que las políticas de dinero fácil permiten que haya mayores niveles de consumo y mayores niveles de inversión simultáneamente. ¿Esto por qué ocurre? Porque por un lado hay empresas que toman créditos e invierten, por otro lado las familias compran electrodomésticos, compran automóviles, toman algún crédito hipotecario, pueden consumir más que antes de la política de dinero fácil. Entonces Roger Garrison, cuando representa esto, lo hace con una línea de puntos para decir que este proceso de auge, a diferencia del que vimos antes, no es sostenible en el tiempo.
Y no va a ser sostenible porque las políticas monetarias, si bien en el corto plazo nos pueden dar ciertos beneficios, en el largo plazo nos dejan con consecuencias bastante nefastas, digamos, para el proceso de desarrollo de cualquier país. Entonces lo que vemos es que por un lado hay gente que consume, que aumenta su consumo, y por otro lado hay empresas que toman ese dinero e invierten en etapas que están más alejadas del consumo. Ahora, esto no puede sostenerse en el tiempo. El último caso empírico para mostrarlo es lo que ocurrió en Estados Unidos en el año 2008. Después de la crisis del 2001, Estados Unidos bajó la tasa de interés del 6,75% al 1% entre 2001 y 2004, y esa reducción artificial de la tasa de interés generó un auge que dio lugar a una burbuja inmobiliaria inmensa. Cuando en 2004 Alan Greenspan observó que había síntomas de que la inflación se empezaba a acelerar, dijo, no, tenemos que subir la tasa de interés para contraer la oferta monetaria y evitar el efecto inflacionario que genera efectos perversos. Cuando esto ocurrió, la tasa de interés subió. Digamos, acá estamos asumiendo en el modelo que la tasa de interés no solo vuelve al nivel inicial, vuelve a un nivel mayor que el que teníamos antes de la política monetaria. ¿Por qué? Porque en el medio de este proceso los niveles de ahorro se redujeron, fruto de la política monetaria. Entonces lo que vemos es, tenemos un proceso de inversión, un auge donde hay creación de empleo, donde las acciones de la bolsa de valores aumentan, donde las empresas ganan muchísimo dinero porque hay mucha gente consumiendo. Está todo bien, digamos, tenemos muy buenos resultados. Todos los empresarios son exitosos, se emprenden nuevas empresas en todas las industrias, va todo muy bien. Ahora, cuando la tasa de interés sube, los empresarios se empiezan a dar cuenta que muchos de los proyectos de inversión que se llevaron adelante gracias a la política crediticia se tienen que abandonar, no se pueden continuar. Y no se pueden continuar porque ahora la tasa de interés, no sé, había bajado del 5 al 2%, en el caso de Estados Unidos del 6 al 1%, y luego volvió a subir. En Estados Unidos subió al 5,25%, en algunas economías o en el modelo estamos asumiendo que sube un poco más. Cuando hay esta contracción del crédito, lo que ocurre es esta crisis y depresión, una fase de crisis y depresión. Las empresas empiezan a tener problemas, empiezan a quebrar, empieza a haber un desempleo extendido en la economía y de alguna manera hay una contracción de la estructura productiva. O sea, fíjense que habíamos logrado aumentar los niveles de producción, pero tuvimos que reducirlos por la crisis y depresión. Y en el acortamiento de la estructura productiva se está representando precisamente esto. Cuando hay crisis, el consumo cae y se dejan de invertir en etapas más alejadas del consumo y se pasa a invertir en etapas que están más cerca del consumo. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, cuando hacemos predicción, relacionándolo un poco con la praxeología que veíamos antes. Cuando hacemos praxeología, de alguna manera estamos pasando de una etapa a otra. Pasamos de la economía autística a la economía pura de mercado, vimos todo el proceso genuino de formación de capital y luego pasamos a una teoría del intervencionismo, donde se afectan las tasas de interés. Y vemos que cuando se afectan las tasas de interés hay efectos de corto plazo y luego efectos de largo plazo diferentes. La economía cae en crisis y depresión. Pero es necesario ir pasando por todas estas categorías y hacer muchas aclaraciones metodológicas, epistemológicas, para no equivocarnos respecto de las predicciones que vamos a hacer. Los economistas de la escuela austríaca insisten mucho, y en particular Mises, que las predicciones tienen que ser cualitativas. Y si se quiere son predicciones agregadas, donde estamos poniendo en tela de juicio o probando o contrastando, diría Popper, no solo la mirada, digamos, del analista sobre la realidad, sino también probando todo el marco analítico, desde la acción humana, todas las implicaciones que deducimos de la acción humana, todas las leyes económicas, la ley de preferencia temporal, la tasa de interés, las relaciones que hay entre el ahorro, la inversión, la formación de capital y las consecuencias en definitiva que genera el intervencionismo, en este caso, en el mercado crediticio. O sea que de alguna manera lo que dicen los austríacos es, si bien hay un núcleo central a priori, que es indiscutible, o podríamos decir que no se discute directamente, sí se prueba empíricamente cuando hacemos el análisis económico realista en cualquier economía. Bueno, y con eso cerramos. Muchas gracias. Dice que una política de ahorro en el corto plazo puede provocar una recesión. La pregunta es por qué, por si no escucharon todos, ¿por qué el ahorro puede llegar a generar en el corto plazo una recesión? Esto tiene que ver con John Maynard Keynes o el keynesianismo, que es una de las escuelas de pensamiento económico más importantes. Keynes realmente ve al ahorro como un problema.
Y una forma de mostrarlo es con la Gran Depresión de los años 30. ¿Cómo es que él ve la Gran Depresión de los años 30? Él dice, estamos en la Gran Depresión, y lo que veo es que el problema no es de oferta, que es un problema de demanda. Digamos, cuento este caso para ilustrarlo. El problema no es de oferta, es de demanda. La gente no está demandando productos. Sin embargo, si vamos a los comercios, todos los stands llenos de productos. La oferta está. El problema es que la gente no demanda. Entonces, si la gente no demanda, el comerciante, ¿qué hace? Llama a la fábrica y le dice, no me envíes más producción porque no logro vender lo que ya me mandaste la vez pasada. Entonces, la fábrica, cuando recibe esta noticia, para las máquinas. Empieza a despedir trabajadores. Esos trabajadores, a su vez, son familias que van a consumir menos dinero. Entonces, se reduce más el consumo. Si hay menos consumo, entonces hay más trabajadores despedidos porque las fábricas no van a producir para nada. Entonces, de alguna manera, lo que ve Keynes en su, digamos, visión, en su marco analítico, es que si la gente no consume, tengo problemas. Entonces necesito alentar el consumo. Él entiende que el atesoramiento o el ahorro, tampoco lo distingue bien dentro de su marco analítico, el ahorro y el atesoramiento reduce los niveles de consumo. Y el consumo es fundamental para mantener el círculo funcionando. Por eso los economistas tratan este flujo con el cual se empieza estudiando economía en general, que es cómo los bienes y servicios van circulando por las familias, por la producción de las fábricas, etc. Entonces lo que él entiende es esto, digamos, si hay ahorro y atesoramiento, significa que va a haber menos consumo, cuanto menos consumo haya, las empresas van a fabricar menos, y bueno, y explica toda su concepción del análisis económico parte de ahí. Él dice, en la medida de la Gran Depresión, si la gente no consume, entonces tenemos insuficiencia de demanda agregada. Él explica la crisis económica como insuficiencia de demanda agregada. Entonces lo que dice es, si la gente no consume, si las empresas no invierten en medio de la depresión porque no hay confianza, hay incertidumbre, etc., necesitamos que el Estado gaste lo que el sector privado no está gastando. Entonces hay un rol activo enorme de parte del Estado para estimular el consumo y la inversión, o sea, el consumo público e inversión pública, y eso trate de generar una reactivación de la economía. Todo fruto de su comprensión del problema. Nunca se preocupó Keynes, digamos, en el caso de la crisis del 30, por analizar cómo es que llegamos a esta situación particular. O sea, él dice, estamos en crisis, la crisis es porque la gente no consume y además no va a consumir. Él incluso habla de equilibrio con desempleo, dice, una vez que estamos acá, no hay por qué esperar que el mercado por sí mismo salga de esta situación, tenemos que hacer que el Estado haga lo que el mercado no hace. Entonces alienta mayores niveles de inversión pública, que se construyan puentes, que se construyan carreteras, y de esa manera tratar de salir de la situación. Esa es, digamos, la explicación keynesiana al problema. Después podríamos dedicar otra conferencia muy larga a hablar de lo que yo entiendo son algunos problemas en ese marco analítico. Para Roger Garrison, que es el que usted está poniendo ahí como un ejemplo, ¿cómo sería una solución, digamos, para poder tener un progreso según la acción humana, ¿verdad? ¿Cuál sería el futuro, entonces, económicamente hablando? Bueno, en este sentido los austríacos, Garrison sigue la tradición austríaca, y en este sentido los austríacos son muy claros. Si queremos resolver problemas de inflación, basta con dejar de emitir moneda. Que los bancos centrales empiecen a controlar un poco más la oferta monetaria, como es en Guatemala, por ejemplo, que el Banco Central esté impedido constitucionalmente para financiar el déficit del gobierno. Esto me dijeron que lo pueden llegar a abandonar con la nueva reforma constitucional. Por ahora funciona y por eso Guatemala es uno de los países más estables en su historia en relación con el resto de los países latinoamericanos que han sufrido inflación acelerada constantemente. Y después, desde el punto de vista fiscal, uno diría que el gobierno participe o intervenga lo menos posible. En este sentido hay dos grandes roles para el Estado. Uno diría, un rol del Estado podría ser el del jardinero. Digamos, yo lo que hago es generar un contexto lo más favorable para que los emprendedores surjan e inviertan. El jardinero sería, digamos, generar un contexto para que las plantas se desarrollen, sin estar controlando todo el proceso de desarrollo de las plantas o de una flor. La idea sería generar un contexto donde se genere ese desarrollo. Por otro lado tenemos el del ingeniero, el ingeniero que está analizando paso a paso el proceso productivo. De alguna manera, los socialistas son identificados con el ingeniero social, que está planificando cada paso del proceso productivo. Sería Fidel Castro hoy en Cuba. Vamos a producir esto, bueno, tal persona se va a ocupar de tal parte, tal otra de otra cosa, y vamos asignando funciones específicas a distintas personas dentro de lo que yo entiendo tiene que ser lo que hay que producir.
Bueno, digamos que cuanto menos ingenieros sociales seamos y más jardineros seamos, tratando de generar ese contexto favorable a la inversión, mejor nos va a ir. Dicho de otra manera, lo que buscamos es equilibrio fiscal, o sea, que lo que el Estado gaste no sea mayor que lo que recauda, o sea, que haya equilibrio fiscal. En segundo lugar, que haya estabilidad monetaria, que no haya inflación, como en Argentina ahora tenemos como 30% de inflación. La estabilidad monetaria ayuda al cálculo económico, a la eficiencia de las empresas y a alcanzar mayores niveles de productividad. Y que haya acuerdos de libre comercio. Si nos insertamos en la sociedad global de división del trabajo, es más factible que la economía tienda a desarrollarse. Y por último, las instituciones. Digamos, si respetamos los contratos, si respetamos las instituciones y buscamos reglas de juego claras que no estén cambiando todo el tiempo, eso ayuda a dar previsibilidad. Y la verdad que el inversor, que en definitiva es el que va a crear empleo, necesita esta previsibilidad que le da el marco institucional. En este punto es muy importante hablar de cultura, de educación, un desarrollo que no ocurre, digamos, en el cual el economista poco se puede meter. Supongo que Garrison irá en esa vía. Después, en materia de política monetaria en particular, cómo alcanzamos la estabilidad monetaria es un largo debate. Los austríacos han planteado distintas propuestas, algunos dicen volvamos al patrón oro, otros dicen vayamos a un sistema competitivo de bancas, otros dicen bueno, un sistema de bancas pero con reserva fraccionaria, otros con reserva 100%. En el momento que hay una crisis económica y buscando esa estabilidad que se pueda alcanzar económicamente, en la que se den bienes y servicios conforme a la demanda que hay, ¿qué es mejor? ¿Que estalle esa burbuja de crisis para que se estabilice como debe ser la demanda, o que paulatinamente se estén dando unas medidas como se ha dado en el caso de Estados Unidos? Bueno, en este caso los austríacos dicen que una vez que generaste todo un proceso de mala inversión, fruto de políticas intervencionistas, en este caso una política de dinero fácil, es necesario, si queremos ajustar y volver a una situación de normalidad, que se corrijan todas las malas inversiones. El caso de Estados Unidos es muy particular porque uno podría decir que efectivamente en los últimos años se corrigió parte de la burbuja, se desinfló completamente. O sea, la burbuja inmobiliaria del año 2008 se corrigió porque a los precios máximos que habíamos alcanzado en el sector inmobiliario, los precios cayeron al 30, 40, 50% según el caso. O sea que la burbuja se desinfló. En parte, ese proceso de mala inversión se dejó ver, digamos. Ahora, si fue suficiente o no, es una pregunta difícil de probar empíricamente. Si ya se corrigió toda la mala inversión y ya estamos empezando de cero de nuevo, es una primera pregunta que no se puede responder claramente, al menos yo no puedo. La otra pregunta es que las políticas que la Reserva Federal está tomando ahora están dando lugar a nuevos problemas, a nuevas distorsiones. De hecho, la tasa de interés ahora está de nuevo en el 0%, ya hace algunos años, y la van a mantener hasta el 2014 en el 0%, con lo cual estarían generando una nueva burbuja. Y acá la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuál es la nueva burbuja? Algunos apuntan al oro y dicen, fíjese que el oro está creciendo como nunca. Hay una especulación enorme, pero también hay una inyección enorme de dólares en el mundo, que ya más que duplicaron los dólares que había hace 10 años. Solamente entre septiembre del 2008 y enero del 2009 se duplicaron la cantidad de dólares que hay en el mundo, con lo cual todos esos dólares van a algún lado y están generando unas nuevas burbujas. Algunos apuntan al oro y otros apuntamos a todos los commodities de Latinoamérica. O sea, los aumentos que vemos ahora en el café, en el cacao, en la soya en Argentina, en el cobre en Chile, en el gas en Bolivia, en el petróleo, el crudo en Ecuador y Venezuela, está generando que los países latinoamericanos puedan desarrollarse muy rápido, a pesar de lo que están haciendo. O sea, en Latinoamérica tenemos ahora dos grupos de países. Uno es Argentina, ustedes sabrán de Cristina Fernández de Kirchner. Argentina, Bolivia, con Evo Morales, Venezuela con Chávez, Correa en Ecuador, Honduras creo también, estarían siguiendo un camino más de proteccionismo, una economía cerrada, con mucho intervencionismo. Mientras que por otro lado aparecen Chile, Brasil, Perú, Colombia y otros países, Guatemala, donde hay más tratados de libre comercio y un desarrollo un poco más basado en el mercado, de alguna manera con estabilidad macroeconómica y sin un Estado enorme, digamos. Y sin embargo vemos que hagan lo que hagan, todos los países crecen al 7-8% al año. O sea, muchos países, Argentina está creciendo de una manera muy importante. ¿Por qué? Bueno, a pesar de lo que hace el gobierno, está creciendo mucho porque si vemos el precio de los commodities, de la soya, del trigo, de todos los productos exportables, vemos que la entrada de dólares al país es gigantesca y el gobierno tiene la oportunidad de hacer un enorme populismo sin sufrir las consecuencias en el corto plazo. Lo mismo con Venezuela. Chávez puede ser ahora que salga reelegido nuevamente,
a pesar de todo lo mal que está haciendo las cosas, y uno debería prever una catástrofe con todo lo que se viene haciendo en Venezuela, la economía sigue adelante, sigue desarrollándose, la gente sigue votando por Chávez. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo, la producción de petróleo es enorme, la cantidad de dólares que recibe el gobierno es enorme, el populismo que hace comprando votos es enorme, y entonces no podemos ver los resultados de esas políticas. Digamos, lo que tenemos en China es una burbuja especulativa enorme, y China es una burbuja para él. Entonces, de alguna manera, la burbuja en China explica una enorme demanda de productos de commodities en América Latina, que a su vez genera burbujas en América Latina. Y entonces, en algún momento, Estados Unidos revierte esta tasa de interés muy baja, en torno al 0%, y la eleva. No solo vamos a ver crisis en Estados Unidos, vamos a ver crisis en China y en América Latina. Así que en este sentido, en América Latina deberíamos estar tratando de ser más conservadores. En parte lo estamos haciendo. Todos los países están acumulando reservas por si viene esta crisis, lo cual es muy probable que pase. O sea, una crisis que va a ser global de verdad. Pero ya es otra burbuja. Una fue la burbuja inmobiliaria que se desinfló y otra es la burbuja que ahora es global y tiene mucho que ver con que todos los bancos centrales están basando sus políticas monetarias respaldadas en dólares. El dólar está pasando por una inestabilidad única, no hay muchos antecedentes a lo que estamos viviendo ahora. Y lo que prevemos de aquí a futuro es que haya muchísima inestabilidad. Y la teoría austríaca del ciclo económico lo explica. Al menos conceptualmente pudimos ver cómo las tasas de interés bajas, en torno al 0%, como hace Estados Unidos ahora, generan una inyección de dinero. Y si Estados Unidos no es el único que sufre las consecuencias de su banco central, es porque el resto de los bancos centrales del mundo respaldan sus monedas en dólares, y el resto de las economías global, digamos, cada vez más globalizada, más integrada, está de alguna manera apoyada sobre esa política monetaria de la Reserva Federal. Así que estamos en problemas, diríamos. En esto soy bastante pesimista, lamentablemente. Bueno, muchas gracias.